De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! La escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa 52 del Quimérico Inquilino, acerca de un clásico de cine de Scorsese y una de sus primeras películas. Y si no recuerdo mal, la favorita de Natalia Ferreira, oyente habitual del programa, que nos pedía hace algunas semanas que hablásemos de un quimérico de algo de Tito Martin. Hoy por eso le dedicamos el programa a la mafia, a la cultura italoamericana, a los prestamistas, a Nueva York, a las peleas de bar y a Malas Calles de Martin Scorsese. Y lo hacemos con los de siempre, más Max, que también le hemos engañado para venir hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los tres? Bien, pero yo quiero que pronuncies bien el nombre del programa, por favor. El Quimérico Inquilino. Venga, muy bien. El Quimérico Inquilino. Y lo siento, me he equivocado, no va a volver a pasar. No, va a volver a pasar. Hoy seguro que... Pero hoy seguro, o sea, el programa va a ser un absoluto desastre. Yo es que quiero empezar sincerándome. No me he preparado el programa. Pues yo tampoco, la verdad. Ya somos tres. O sea, he de decir que lo único que he hecho para prepararme el programa es volver a ver Malas Calles. ¿Vale? Y esta vez la he visto en castellano, la he visto doblada. Yo nunca había visto Malas Calles en castellano. He dicho, yo que sea, a ver. Y bueno, pues he de decir que la prefiero en versión original, claro. Pero bueno, no sé. He dicho, bueno pues porque sea diferente. Ya ha aportado su parte. Claro, y bueno, vamos para la siguiente. Y ya está. Y bueno, podemos ir a nuestras mierdas ya. ¿Y puedo hablar de Gangs of London ya o no? No. Vamos a hablar un poquito. Aunque sea por Natalia. Porque, por cierto... Bueno, si es por Natalia, sí. A ver, Natalia. No alimentes a esta gente, por favor. No les des alas. Sigue. Tú sigue. No les des alas, por favor. Pero sí, pues, tampoco hace falta que nos alimente. También es verdad. O sea, pero si lo hace... Eso es cierto. Bien. Gracias, Natalia. Te queremos. Max, ¿tú qué tal? Que no te dejamos hablar. Bueno, ya estoy acostumbrado a vivir en mi casa. Saludos a tu chica. De vuelta. Pues bien, nada, aquí me he dejado engañar otra vez. Bueno, pues llevamos solo 3 minutos. Es que cuanto más rellenemos de purria esto, menos tendremos que hablar de la película, que es lo positivo. O sea, yo lo que quiero es hoy cenar a una hora normal. Vale. Si puede ser. Hoy el detalle es que dure X tiempo el programa para poder cenar. No, ese es el... Podemos cenar mientras hablamos, que no pasaría nada. O sea, de hecho, tendríamos que hacer un programa de alguna película relacionada con algo culinario y cenar durante. O sea, podemos hacer un ratatouille y cenar mientras. O yo qué sé, o comiendo pasta, como en Los Soprano. O Saló. Y podemos comer mientras vemos Saló. Podríais poneros esa... ¿Cómo se llama esa del Jon Favreau? Donde hace de... Básicamente coge a su hijo y coge un food truck y a su hijo y se van haciendo sándwiches por toda Norteamérica. Y no pasa nada. Pero esa peli la coges con cariño. Luego termina la peli y dices, joder, es una peli cariñosa. Pero es Jon Favreau, entonces por eso ya vale la pena. Pero también podemos comentar el vídeo de Carlos Arguiñano cuando abre un huevo y le salen 3 yemas. Bueno. ¡Tres! Bueno. ¡Esto sí que no me lo esperaba! Es que además tengo la tonalidad tan ensayada a nivel de garganta. ¡No me lo esperaba! O sea, tengo, 3 yemas. Ahora te lo valido en aptitudes de LinkedIn eso, Mick. Gracias, jefe. Que para algo te servirá. Para algo valdrá. O sea, estuve todo un verano ensayándolo, de verdad. Te creo. Oye, ¿le damos a esto o qué?
Bueno, o sea, si como tardemos lo mismo en empezar el programa, de verdad que hemos tardado en empezar a empezar, esto puede ser. No, vamos a arrancar. Bueno, antes de arrancar, como siempre, os recordamos que nos podéis escuchar a las 8 en recradio.es, en el 108.0 de la FM, si estáis en la Comunidad de Madrid, en el 107.5 en el Casar Guadalajara y en el 107.1 en Brea de Tajo. Si nos estáis escuchando en directo y queréis escuchar alguno de nuestros podcasts u otros programas, podéis hacerlo a través de las plataformas de podcast y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Mick, hablo por ti. No sé. ¿Serían ustedes, damas y caballeros, tan amables de suscribirse a nuestro canal de YouTube, por favor? Caballero. Bueno, pues con eso valdría. Esto es como lo nuevo de la mascarilla, que en vez de quitarte el sombrero, te quitas la mascarilla, en plan, ¿señora? Eso es... mira, el próximo programa voy a hacerlo con sombrero. Como con un sombrero de copa. Y además voy a hacer lo típico de pasármelo por el brazo. ¿Qué os parece? Mal. Me parece que es un buen momento para arrancar ya, así que sí, hablar de Malascalles. Gracias, que nos saque alguien de ella. Bueno, para recordar un poco de qué va Malascalles, por si alguien no la tiene muy fresca, Charlie es un joven italoamericano de 27 años que trata de ascender en la mafia de Nueva York, pero dicho ascenso se ve obstaculizado por su sentimiento de responsabilidad hacia su imprudente amigo. Lo siento, estoy muy cansado. Johnny Boy, un tarambana que continuamente juega al filo del abismo y que se comporta como un crío inmaduro, es el que le impide este crecimiento. Malascalles, en el fondo, es una película con la que todos nos podemos sentir identificados porque todos tenemos a ese amigo al que queremos pese a que es medio idiota. Si no tenemos a ese amigo... por algo. Escuchamos el tráiler. Escuchábamos, bueno, no, ni siquiera es un tráiler, es el inicio de la película. No sé si habrá tráiler de esto, no sé si será fácil encontrarlo, sobre todo en castellano, pero bueno, escuchamos una secuencia de la película Malascalles. Y como siempre, hago la misma pregunta y empezamos por Max, ya que le hemos invitado. ¿Por qué merece la pena ver Malascalles? Voy a decir que uno, por el cameo de Mamá Scorsese, y dos, por ver lo mal que ha envejecido la coreografía de peleas de los 70. Sí. Son, bueno, no sé si dos buenos motivos para ver... No, dejando las bromas, me parece que es una película que te enseña mucho, o sea, se ve mucho los temas que luego le obsesionan a Scorsese, ¿no? En el resto de su cine, o sea, yo qué sé, Nueva York, la mafia italiana, obviamente, pero sobre todo también temas como el catolicismo, ¿no? La religión católica con temas del perdón y la culpabilidad. Los excesos los también. Personajes, exacto, los personajes femeninos muy fuertes, ¿no? O sea, la tendencia esta de la cultura que él siempre retrata de intentar como cosificar a la mujer en Madonna y en puta, por decirlo así, y cómo luego se salen de esos moldes sus mujeres, y pues sí, un poco estos temas. Sí, también un tema también de la segregación racial un poco, ¿no? Pues, al final está también ahí hablando de los negros, ¿no? Y como en ese segundo plano, que creo que también lo tiene muy presente, ¿no? Sí, continúa tú, Mick, que siempre empieza Víctor. Sí, no, bueno, yo qué sé, ya es como que me he metido, pues ahora no quiero. Bueno. Ahora que hable Víctor y luego vuelvo yo. Vale, Víctor, empieza. A ver, yo creo que Malascalles es lo que ha dicho Max. Yo creo que es ese inicio de Scorsese y yo creo que es interesante de cara a cómo luego vamos viendo eso en las continuas películas, sobre todo cómo va ejerciendo esos cambios y cómo utiliza la cámara y cómo utiliza el montaje y cómo utiliza la música, y luego, bueno, tenemos a un Robert De Niro joven que luego será su musa, ¿no? Por así decirlo, en el resto de su carrera. Pero yo creo muso? Que... Muso, o muso sin lini, pero... Perdón, pido disculpas. Dale. Y nada, simplemente yo creo que esa es la clave, ¿no? El verlo casi como
como un antecedente a todo, ¿no? Porque yo creo que prácticamente todo el mundo nos hemos acercado a Scorsese en tiempos más nuevos, ¿no? De los 90, de los... Bueno, 80 también, quizás... Y bueno, todos. Yo creo que esto es muy interesante. Todos los que nacimos a partir de los 90, también te digo. Que... No, me refiero que Scorsese, yo creo que al final, con todas las pelis que ha hecho, la cantidad de pelis que ha hecho, es verdad que al final es raro que no te acerques con una peli actual a Scorsese, no como otros directores que a lo mejor te vas a algo más antiguo, ¿no? Sí. A pesar de que este tío tiene una carrera ya muy, muy dilatada. Y yo creo que es eso, el uso de la cámara, sobre todo hay uno de esos planos cuando está el personaje de Harvey Keitel está borracho y tiene esa cámara que le sigue para que él siempre esté, o sea, que esa cámara que está puesta delante de él, que para ver cómo está todo tan difuso en esa fiesta. Y son ciertas cosas que, bueno, anticipan un poco lo que va a ser toda su carrera, como decía Max, y es una peli bastante interesante en ese sentido. Sí, al final es ese arranque, o sea, aunque a ver, hizo cosas antes, ¿no? Y luego después también, entre medias, ¿no? Pero digamos que sin Malas Calles no habría Taxi Driver, ¿no? Que digamos que a lo mejor es como la cumbre o de sus primeras cumbres, ¿no? Y quizá la película también más icónica y probablemente a lo mejor a la que todo el mundo accede de una, ¿no? Como primeramente la carrera de Scorsese, a lo mejor no, pero es como que siempre no todo el mundo yo creo que piensa en Scorsese y nos vamos a Taxi Driver, ¿no? O bueno, no sé, en general Cinemafia, ¿no? Y este mundo de esas malas calles en general, ¿no? Que es un poco quizá lo más icónico, aunque ha tocado otros palos, ¿no? Y ha ido y ha venido en otros sentidos. Pero yo creo que al final todos consideramos un poco a Scorsese el director de películas que hablan de malas calles, ¿no? Sí, de bajos fondos, ¿no? De esos bajos fondos, ¿no? De esas cosas que pasan entre los puentes de Nueva York, ¿no? Como digo yo, ¿no? Entre los puentes y debajo de las autopistas y de las carreteras, ¿no? De Nueva York. Y pues eso, de italoamericanos, gente del Bronx, gente de, pues, un poco es ese mundo, ¿no? Que es algo que siempre decía él, ¿no? Que yo creo que resume muy bien su cine, que es que si en su barrio cuando eras pequeño no eras cura, eras mafioso, ¿no? Entonces que tenías como que elegir, ¿no? O ser mafioso o ser cura, y creo que algo de eso tiene, ¿no? Esta película, porque al final está ahí la fe, ¿no? Y incluso Harvey Keitel, ¿no? Que habla con Dios, ¿no? En algunos momentos. Y a mí me interesa también mucho como esa voz en over que se va perdiendo a medida que va avanzando la película, pero que está, luego no está, hay un momento que vuelve a estar y luego al final es como que termina hablando, pero lo dice, ¿no? Algo que debería estar pensando y que en un primer momento a lo mejor sería esa voz en over, luego lo termina verbalizando, ¿no? Entonces, no sé, hay ciertas cosas de punto de vista curioso, porque hay un punto de vista también como curioso en esta película, y bueno, no sé, yo es simplemente Harvey Keitel que sin ser para mí la cumbre de la carrera de Harvey Keitel, pero está muy bien, está muy bien, o sea, están todos en general muy bien. Hay a nivel de realización, presentaciones, o sea, hay alguna secuencia, por ejemplo, me interesa mucho cuando entra Harvey Keitel en el club, ¿no? Se pone a bailar con las strippers, cuando entra Johnny Boy, ¿no? El personaje de De Niro, y cómo presenta a esos dos personajes. Y bueno, pues merece la pena, pues hombre, es, digamos, la primera obra maestra de Scorsese, ¿no? Entonces, pues es de obligado visionado. Yo creo que es una película, es curioso que tú mencionas ese Taxi Driver. A mí me recuerda más quizá a uno de los nuestros, me lleva más hacia ella, sí, que hacia Taxi Driver. Sí, por la parte mafiosa, quizás, seguramente. Y que al final sí, es más grupo, ¿no? Una película más grupal. Taxi Driver sí, al final es una película de un Travis, de un solitario, ¿no? Sí, pero bueno, yo me refería a, sobre todo de cara a lo que es la ciudad, ¿no? Esa ciudad nocturna, sí. Y esas luces un poco de neón, ¿no? Y lugares de Sky, ¿no? Y cosas así, que creo que es... se desarrollan como en una noche similar, ¿no? Sí, en realidad tiene varias. Al final sí, hay como pocas excepciones
a ese universo que él toca tanto, que estábamos hablando, ¿no? De las malas calles o de los bajos fondos. Yo no sé, es que es curioso porque piensas en películas que ha hecho este hombre. Yo no sé si me atrevería a decir que Malas calles es una obra maestra, pero claro, es que es una buenísima película, pero porque este señor es que no hace una película mala, es que te pueden gustar más o menos, pero están muy bien todas. Luego nunca ha hecho nada malo. Roza la bueno, a ver, habrá hecho cosas malas seguro que ha hecho. Pero que hayamos visto, no. Eso sí. Es que posiblemente, claro. posiblemente que hasta que lo haya enseñado. Pero hasta lo malo de este hombre posiblemente seguirán siendo o pruebas o intenciones. O sea, como que yo creo que lo que tiene en la cabeza este hombre siempre hay una intención. Entonces al final eso siempre resulta interesante. Y a veces son otras cosas, pero a veces es la desde cocaína. luego, por ahí, de cosas malas que ha probado unas cuantas. De eso sí que tiene experiencia el amigo Scorsese. Hay muchas cosas. A mí, yo creo que lo habéis comentado, ¿no? Una de las cosas que me parece más casi hasta divertido de cuando ves Malas calles es darte cuenta de todas esas cosas que le interesan, de cosas que vas a ver más adelante, tanto en Taxi Driver como yo creo que incluso en el propio El Irlandés, ¿no? Su última película que también recuerda mucho a todo esto. Además, claro, aparecen dos personajes que estaban ya en Malas calles y enseguida casi lo unes. Bueno, y luego y Joe Pesci, que todavía no había entrado en la ecuación, ¿no? Pero sí, al final, bueno, ya Joe Pesci es otro más adelante que es imprescindible y está en un poco esa santísima trinidad de cinemafia, ¿no? Sí, sobre todo además con Scorsese, que le mola mucho todo este tema y es casi como piensas en cine de mafiosos y casi piensas también en Scorsese, ¿no? Te viene enseguida a la mente, sobre todo en los últimos años es el que más lo ha tocado seguramente. Pero a mí también había una cosa por ahí que me llamaba la atención y es el guionista, Mardik Martin, que es el guionista de esta película, también de New York y de Toro Salvaje. Y es curioso también, hablando de estas cosas que le preocupan, que las tres películas son de personajes que podrían ser la leche en sus mundos, que podrían ser el mejor mafioso, el mejor boxeador, los mejores músicos, y sin embargo son las relaciones personales lo que les impiden alcanzar las cotas de excelencia, ¿no? Siempre el amigo que no le permite, los celos con la pareja, las relaciones tóxicas entre una pareja en el caso de New York. Es, no sé, al final el ver todo lo que está sembrando para más adelante convertirse, no sé si en el mejor director de cine de la historia, pero vamos, estará entre los primeros casi seguro. Uno de ellos. Desde luego, y actualmente, porque al final el tío sigue, puede ser el mejor ahora mismo. O sea, no sé si en la historia depende también de gustos luego y depende de tipo de cine, ¿no? Pero yo creo que ese es de uno de esos tíos en los que posiblemente generaciones se hayan fijado por infinitas cosas. Entonces al final entra dentro de esa lista en la que sí hay que ver, ¿no? Es un tío que si te gusta el cine y te interesa el cine, es un tío al que ver, absolutamente. Totalmente, sí. De hecho, la película, hay una cosa ahora que también hablas de generaciones que se han fijado. La generación de estos años, Malas calles, si no recuerdo mal, es del 73. Sí, del 73, justo. Pues en este año Spielberg estaba preparando Tiburón, Coppola estaba grabando La conversación y El Padrino 2, Brian De Palma estaba a punto de estrenar El fantasma del paraíso y Lucas estaba con America Graffiti. O sea... vaya combo, locura, Es una locura porque además muchos de ellos estaban juntos, se pasaron, estudiaban juntos, se pasaban pelis, porque al final Lucas con la Coppola, pandilla de la barba, los de la barba, tenían todos barba, claro, es que todos tenían barba. Estaba por ahí uno de los mejores montadores de la historia de Walter Mutch, estaba por ahí también. Wow. O sea, si es que al final se juntó ahí una generación que era una locura. Y Spielberg venía de rodar además la del camión. El Diablo sobre Ruedas. El Diablo sobre Ruedas. Es que vaya telita lo que había por ahí.
Bueno, sí que a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de ver estas películas que se estrenaron más o menos en las mismas fechas es también pensar, a mí personalmente me parece que esta es una de las que peor ha envejecido, y antes lo comentaba Max, el tema de las coreografías, que creo que es una película que es muy interesante y que está muy bien y todo eso, pero también te tienes que poner en los años 70, que esta película en los años 70 debió ser la leche. Ahora es verdad que habiendo visto otras cosas de Martin Scorsese, viendo cómo ha evolucionado él también, cómo ha evolucionado su cine, a mí personalmente había cosas que me parecen que han envejecido un poco mal, sin merecer, sin que, no, por favor, que no se enfade Scorsese, que no va por ahí. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero porque, bueno, yo qué sé, también de sus primeras películas, claro, es un reparto también que en aquel momento es un reparto bastante joven. Sí. O sea, que no sé qué edad tenían Keitel y De Niro y compañía ahí, pero, o sea, debían tener 20 y algo años, ¿no? O sea, que no más. No sé, podríamos mirarlo. No lo sé, tendría que mirarlo, pero bueno, y que las coreografías en aquel momento, o sea, los coreógrafos de acción en los años 70, pues hombre, todavía estaba como por explotar, ¿no? Más allá de, si te ibas a lo mejor a Oriente y películas chinas, ¿no? Japonesas, bueno, por ahí tenías a Bruce Lee, a Jackie Chan haciendo locuras, ¿no? Pero claro, pues tú compárame esto ahora, pues por ejemplo, con Gareth Evans, ¿no? Es que de lo que hablaré luego, ¿no? En plan, de todas formas hay que tener también cosas en cuenta, que es con el tema de la cámara. Por eso antes hablaba de esa secuencia. Hay que entender que la cámara no se movía igual entonces que ahora. O sea, hay cosas que hay que tener en cuenta para ver las posibilidades. De hecho, no me acuerdo si la primera de este hombre, de Stallone, Rocky. Lo diré, la de Rocky. Empieza, no sé si es de esta época también, es de los 70, no sé si sale por esta época, pero el tema de la Steadicam para los movimientos, empieza ya, ahí es como la primera vez que se usa de una forma bien, ¿no? Digamos, y hay que entender eso, hay que entender que la cámara tenía un movimiento mucho más complejo y las cosas eran más difíciles, y se nota en la luz también, con la dureza, se nota en infinidad de cosas. Pero yo la sensación que tengo con la peli es que al final lo hablábamos al principio, que es todos los detalles que luego vamos a ver, pero la peli vista desde ahora, la sensación es que tiene a mi ver, tiene una estructura extraña. O sea, no tiene una estructura como muy marcada, sino que es una película que va sucediendo, pero no tiene esos giros, no tiene, o sea, tiene... tenemos la presencia del deber del dinero, ¿no? Del dinero, de ciertas cosas que mueven la película, pero como que tiene algo extraño, ¿no? A nivel estructural. Pero es una marca Scorsese. Eso es una marca Scorsese. Scorsese lo hace mucho. Al final, en uno de los nuestros también tiene bastantes momentos que piensas, joder, esto podría sobrar perfectamente y entendería la historia. Pero sin embargo, él lo introduce y además lo hace bien, que sobra porque no sigue un hilo narrativo, pero bueno, te está aportando otro tipo de cosas, seguramente más de generar atmósferas, generar universos, el contarte cómo se desarrollan los personajes, eso es. De hecho, y perdona que te interrumpa, Sergio, yo creo que el patrón narrativo de Scorsese siempre es el mismo, que es seguir el arco del personaje principal, ¿no? Si pensáis en El Lobo de Wall Street o en uno de los nuestros, no es más que un ascenso y caída. Claro. O en el caso de Taxi Driver, y en esta película también, es directamente la caída. O sea, ni siquiera te enseña cómo ha llegado hasta ahí. Lo que estás viendo es como el paso del tiempo, en este caso, en Taxi Driver son varios meses, creo, o semanas, y en este caso es un par de días. Estás viendo cómo poco a poco se le está yendo su vida de las manos, ¿no? Entonces sí, no hay ninguna trama per se, es más que nada ver cómo el personaje se hunde. Sí, es marca Scorsese eso en realidad, y se va a ver en otras películas, también en películas en las que él mete mano, porque por ejemplo El Irlandés, que es una película larguísima, sí que parece que todo funciona y que no tiene esos retales de repente de meter una escena que dices, bueno, ¿esto a qué viene? Está como más
construido como una película, digamos, más clásico en ese sentido. Es verdad que... Algún cortecito se le podía dar ahí. Hombre, sí, pero porque es larguísima la película. Podías resumir como sea. Pero no sobran cosas realmente. Bueno, de todas formas, ahora lo discutimos, que tenemos que ir a hacer un pequeño descanso para Publi y para escuchar música, y ahora lo discutimos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Normalmente este bloque lo iniciamos con un audio en el que se presenta un cortometraje. Hoy no he traído audio porque quiero que sea Mick el que presente su cortometraje. Qué maravilla. O sea, es como ya lo dije. Esto es una encerrona, lo sé. Bueno, pues nada, Squid from Outer Space. Me lo he visto antes, ¿eh? Ahí está, hombre, claro, ya me imagino que lo habrás visto. ¿Qué te ha parecido? O sea, una maravilla. Me ha sorprendido muy gratamente. Pues claro, ya te lo dije, a ver... Es que, de verdad, pensaba que iba a ser un mierdolo, pero como la copa de un pino, y me ha sorprendido de verdad muy gratamente. Que está bien, Sí, bien. sí, O sea, sí. vamos a ver, es algo hecho pues por unos estudiantes de comunicación audiovisual. Pues no sé, estábamos en tercero de carrera cuando era licenciatura, cuando eran 5 años, me parece segundo, tercero, bueno, no sé, no os recuerdo muy bien. Y bueno, y al final son los medios de aquel momento, pues teníamos 2 Handycam, no sé si eran 2 JVCs, pues bueno, bastante modestas y todo como muy austero, pero bueno, pues nos fuimos al Pardo un fin de semana y echamos allí una tarde y pues teníamos como una idea de, pues eso, más o menos, no había un guión como tal clásico, ¿no? Es decir, pues imprimimos un guión y que tiene que decir todo el mundo, pues más o menos como que teníamos una idea de lo que teníamos que decir y lo que íbamos a hacer, y fue saliendo un poco sobre la marcha, o sea, fue... Pero los actores estabais muy bien, ¿eh? Sí, no está mal, bueno, pues yo qué sé, a ver, he de decir que quitando muy poquitas personas de los que éramos... Di nombres. No está bien. Pero di nombres. Bueno, sí, di nombres. No, pero que lo que iba a decir es que, vamos, la gran mayoría, o sea, son mi grupo de amigos de la facultad y pues todos bastante frikis cinematográficamente hablando, entonces, bueno, pues salió algo que está gracioso, ¿no? Que está bien y como con una intención clara y bueno, y pues se nota ahí un background de cosas, no sé, pues sí. Unos chavales que decidimos ahí, pues eso, hacer ahí una piecita a la que tenemos cariño y además que hay mucha referencia a muchas cosas. Hay incluso trozos de bandas sonoras de alguna película concreta y tal, graciosa. O sea, hay un trozo de Daini Ponjin, por ejemplo, del Gran Hombre de Japón, la banda sonora que es una película que, bueno, en su momento tan rara, YouTube no lo pilló. Amor absoluto de peli esa me acuerdo que me la recomendaste, la de Big Man Japan, me parece... Sí. Hombre, es que cuando vimos esa película en el Sci-Fi, en la muestra del Sci-Fi, yo lloré de la risa, pero de verdad, a moco tendido y aplaudo, o sea, pues no la esperábamos nadie. Es una maravilla. Me parece muy gracioso que te rías y que se te caigan los mocos. Sí, o sea, bueno, después lloraba de la risa, o sea, despollado y deshuevado, vamos. Reírte con mocos, qué guay. Sí, y bueno, nada, eso, pues que, joder, Squid from Outer Space, recuerdo que se lo dimos en una conferencia a Nacho Vigalondo, y claro, sí, y claro, yo creo que no lo llego a ver nunca, porque le dijimos, mira Nacho, tienes que ver esto, y se lo escribimos y tal. Claro que lo veré. Y se llama Squid from Outer Space, y dijo, y esto juega por Watchmen, y fue, no tiene absolutamente nada que ver con Watchmen, Nacho. Y entonces yo creo que como le dijimos que no tenía nada que ver con Watchmen, dijo, a ver, una puta mierda, entonces no lo voy a ver. Y creo que nunca lo vio. Si en algún momento me cruzo con Nacho Vigalondo otra vez, se lo preguntaré y ni siquiera se lo preguntes, recrimínaselo. Oye Nacho, ¿no has visto mi corto? Esta obra maestra? Además en pretérito perfecto, en plan, te la di ayer y todavía no la vi. O sea, te la di ayer hace
12 años, ¿no? Hace, no sé, más o menos 10, 12 años y aún no la has visto. ¿Qué tiempo has tenido, cabrón? Pero bueno, no sé, que yo creo que ya lo pasaremos, ¿no? Sí, ya está en redes sociales para que lo veáis. Y si alguien más tiene su corto, un compi que nos ve también y nos escucha habitualmente, que es de los participantes en el corto, Cuen, justo me habló para otra cosa ayer del programa. Y le dije, joder, digo, el último programa, digo, hablo de Squid, no jodas, no me digas, qué maravilla. Entonces, bueno, pues a toda la gente que hizo Squid, un saludo y un beso muy fuerte que, joder, les he querido mucho. Y les sigo queriendo a algunos, a otros no tanto. Di nombres. No, es que hay algunos que no les quiero ya tanto, pero bueno, pero que ahí está, que la gente lo disfrutará, yo creo, porque es divertido. Alguna carcajada yo creo que puede sacar. Bueno, pues hablando de obras maestras y de referencias cumbres, volvamos a Malas Calles. Que nos hemos quedado con ella y estábamos discutiendo precisamente el tema de cómo está contada la película, porque puede llamar la atención que hay como cosas que dices, esto metes esta morcilla aquí que me gusta y que funciona y que está guay, pero a lo mejor sobraba. Y estábamos discutiendo si eso pasa en el irlandés o no. Yo creo que es que el irlandés está muy bien contada, que en un sentido clásico, ¿no? Que son todo como un rompecabezas y todo funciona, una cosa va detrás de otra y tal. En esta a mí me parece que tiene un sentido narrativo totalmente distinto al irlandés. Totalmente, es que esta tiene una narratividad un poco extraña, ¿no? Porque, o sea, tiene como muchos vaivenes, no tiene una estructura... Es que no tiene una estructura como tal, ¿no? Porque hay veces que incluso dices, joder, pues que son... Que además el final es como... Encima queda un final ahí como muy sin más, ¿no? Que tampoco sabes muy bien... Claro, un final ahí un poco abierto, que es como, vale, bueno, pues mira, pum, al final les pilla ahí en el coche, ¿no? Michael, y es como, pues bueno, pega ahí unos tiros, se estampan y es como, ¿se han matado? No, pero Johnny Boy muere, no sabemos. Bueno, pues eso, ha sido nada, esto, no ha pagado y te doy pa'l pelo y ya está. ¿No? Que entonces queda como un poco ahí al final, un poco cojo, un poco sin más, ¿no? Bueno, a mí el final tampoco me desagrada en ese sentido, pero es que... No, por favor, sigue, Sergio. No. Sí, nada, sigue. Estaba rellenando silencio, simplemente. No, yo tampoco veo mal el final. No, que yo tampoco veo mal el final. En comparación con lo que ha sido la peli, creo que es un final que está muy, muy con el resto de la peli. O sea, sí. Es simplemente unos sucesos, pasa X cosa y al final pues tiene unas consecuencias. El que al final mueran o no mueran, yo no sé hasta qué punto hasta es trascendente. Bueno, hasta es trascendente del todo. O sea, al final, bueno. Sí, yo además diría que lo que decías, Mick, de los vaivenes de la narración también tiene que ver un poco con que hay a veces unos cambios de tono que me parecen un poco súbitos, ¿no? Por ejemplo, sí. Porque, a ver, ¿cómo comienza la película? Con esa voz en off, ¿no? El tío el Harvey Keitel en la iglesia rezando, ¿no? Con sus dudas. Y luego realmente es el primer tercio de la película, cuando se produce toda esa pelea en el bar que recuerda un poco a las películas estas de serie B o ¿sabes? Serie medio A de los 70, ¿no? Como los de, ¿cómo se llama? Wrecking Crew o algo así. O sea, mucha violencia, pero que es un poco ridícula. O sea, que te lleva un poco más a la comedia. Casi exploitation, ¿no? Sí, un poco así. Y está como... Hay momentos donde navega tanto entre el drama y el absurdo, y luego con el tema de la coreografía, no, de la violencia, que tampoco ayuda demasiado, que es verdad que a veces te genera como una sensación de no sé a dónde me está llevando esta historia. Pero... Que no quita que sea una buena historia. Sí. De todas formas, no hay que perder la perspectiva de la época. O sea, yo creo que no hay que perder la perspectiva de la época. Iba a decir lo mismo, que yo creo que hay una parte de esto que también es una cuestión del momento de la película, que seguramente no tenían esa sensación cuando se vio en los 70.
Claro. Hace no mucho hablaba con mis padres de cómo fue el estreno de Viernes 13. Que el Viernes 13 había una secuencia en la que le cortaban el cuello a uno de los personajes en una de las cabañas, y que en ese momento fue como una de las escenas de mayor terror y que fue... O sea, era un escándalo eso. Y sin embargo, visto ahora, pues es una escena muy, muy torpe, ¿no? Incluso Viernes 13, pues yo creo que... Bueno, esto sería para otra conversación. Pero que roza la comedia, a lo mejor. Incluso. Pero roza la comedia desde el punto de vista actual. O sea, al final, yo no sé hasta qué punto todo el tema el acting, a veces lo excesivo, lo interno, lo externo, ahora radica de otra forma y antes funcionaba de otra. Entonces no sé hasta qué punto a nosotros nos choca. Es como, a veces ponemos aquí el ejemplo también del tema de culturas, por ejemplo con el cine asiático, que a mucha gente le es muy difícil a veces ver una peli asiática porque tienen un tipo de emociones, o expresan un tipo de emociones y un tipo de personajes, de excesos, que a nosotros nos cuesta, e incluso lo podemos ver caricaturesco. Y sin embargo, a lo mejor allí no lo es. Entonces yo no sé si con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Que es una película que bebe de su época. Y bueno... es difícil, es que creo que es difícil. Habría que ver a alguien que lo hubiera visto en ese momento, en esa época, para saber un poco cuál es la... A ver, también tenemos que tener en cuenta un poco que lo que es la película, porque es que al final es... Muchas veces hay como casi situaciones que rozan el costumbrismo de esa gente, ¿no? Que, sí. O sea, tampoco pasan tantas cosas en Malas Calles. Costumbrismo, ¿no? mafioso. Me gusta como claro, de hecho, parece un diario de bar. Pero claro, por eso, al final, joder, son como situaciones que se dan un poco casi en el bar, ¿no? En el club y en algún escenario más, ¿no? En plan de las situaciones quizá un poco de pareja de Harvey Keitel con la prima, ¿no? Y tampoco hay tanto más. O sea, es como, bueno, pues un poco los tejemanejes que se traen esta gente, que es como, pues se sabe que hay algo de apuestas, que hay algo de, pues eso, clubs, un poco ahí striptease, algo de que gira en torno ya a lo mejor prostitución, tal. Pues como son gente como podría ser el pub irlandés, ¿no? De un, no sé, un barrio en Irlanda o un barrio británico y tal. Pues todo es lo mismo, pero en las calles con italoamericanos. Bueno, es que... De hecho, perdona, Sergio, ¿qué ibas a decir? No, continúo. Sí, no, iba a seguir tirando un poco del hilo que dejas ahí, Mick. Que es que me da la sensación, bueno, si pensáis, por ejemplo, cuál es la primera frase con la que empieza la película, ¿no? Que viene a decir más o menos que el infierno y el purgatorio y tal, no, o sea, los pecados no se purgan en el infierno, sino en las calles. Sí. Y el último plano de la película es como un vecino, ¿no? Cerrando la persiana, después del accidente y toda esa violencia, cerrando la persiana. O sea que, en cierta forma, lo que nos viene a decir es que toda esta historia lo que retrata es el barrio o sea, retrata Nueva York y el barrio en el que creció Martin Scorsese. Con lo cual, todos estos personajes a los que apuntas y todos los vaivenes que da la historia no son gratuitos, o sea, porque realmente lo que está haciendo es contarnos una historia en un contexto mucho mayor, que es su barrio de Nueva York. O sea, realmente todo lo que nos muestra es el barrio en el que creció, y esto en cierta forma es como un día más en la vida de este barrio. Sí, y entonces por eso es como que son situaciones, pues eso, como un cúmulo de muchas situaciones con un hilo argumental que pues al final es seguir un poco los días que transcurren en la vida del personaje de Harvey Keitel y en ese barrio. Es como un retrato muy de tipo, vamos a retratar un barrio a través de este personaje, porque tampoco hay un cambio el personaje tampoco cambia mucho, no hay un viaje del héroe como tal, por eso digo que es casi algo costumbrista, ¿no? Que tampoco cuenta tanto.
Bueno, No. A nivel de personajes. De cambios. Hay una de las cosas que estáis diciendo esto, estaba recordando que leía por ahí, no sé si la Academia de Cine de Estados Unidos o algo de esto, que había escogido esta película como un documento de aquella época, ¿no? Y de esa cultura, porque, bueno, dentro de que hay mucha ficción y tal, es verdad que es una película por momentos muy realista y muy, muy cruda, que podría ser casi como un falso documental, así un poco extraño, pero sí, ¿no? Al final me hace gracia el decir costumbrismo y mezclarlo con la mafia, pero es verdad que tiene bastante No, razón. pero bueno, sí. De hecho, no sé si igual os ha pasado o igual me ha pasado a mí y estoy tirando ahí millas. Probablemente. Solo a ti. Pero sí, suele pasarme. Sí. Pero sobre todo en las escenas donde están Harvey Keitel, ¿no? y Robert De Niro vagando por las calles, en ciertos momentos me recordaba bastante a El odio de Mathieu Kassovitz. Ostras. Creo que es él. La francesa. Sí, exacto. ¿Recordáis que es como... La Haine. Sí, exacto. Que toda la noche de estos tres amigos que van vagando por las calles así sin un objetivo claro y realmente no hay... Sí. El único hilo conductor es como sus aventuras por ahí. Pues en cierta forma, por los personajes a los que se encuentran, ¿no? Las desventuras que pasan. Uno de ellos que es como, en este caso Harvey Keitel, que es como el que intenta ser el serio y el otro que básicamente es una bala perdida. Me recordaba mucho a esta película posterior. Y que también es un retrato de una sociedad en un momento concreto. Bueno, hay muchas películas también de este, ¿no? De ese Victoria, ahora mismo me viene a la cabeza, pero en Berlín, ¿sabes? A mí fíjate que la que me llevó, y quizás por la parte más efectista de la peli, no tal la parte más documental, sino cuando la cámara ejerce mucho más que la parte solo de retrato. Me recordaba un poco, se me fue un poco la cabeza a Trainspotting, a ese Trainspotting de Danny Boyle, en cuanto a esa referencia de ese personaje principal que tiene dentro de ese submundo, ¿no? Dentro de ese mundo que tiene una idea, ¿no? De existencia y tiene y de incluso de vivir bien, ¿no? De vivir bien en cuanto a ser buena persona. Me refiero que es el personaje de Harvey Keitel que tiene su bar y él simplemente quiere estar ahí, meterse dentro de ese mundo. Y luego tiene ese personaje secundario que es el que le da los problemas, ¿no? Al final es el que, a través del que pasan las cosas de la película. Luego, bueno, hay personajes femeninos también y demás, pero me recordaba mucho esta peli de Danny Boyle a ciertos temas, a ciertas cosas de esta peli llevada a otro sitio y retratada de otra forma absolutamente, pero incluso con ciertos efectismos que también, si mal no recuerdo, en Trainspotting pasa, que es esa cámara que referencia a este plano que hace Scorsese en esa fiesta cuando Harvey Keitel ya está borracho y está un poco en su mundo. Y me recordó mucho, se me fue muchísimo a que Danny Boyle había referenciado esta película y la había tomado de referencia, pero muy, muy fuertemente. Pudiera ser. En realidad son otros bajos fondos en una cultura distinta, en un momento distinto. En Escocia y tal, y pues, al final sí, es verdad que pues igual hay ciertos matices de Renton en Trainspotting, ¿no? Que podría... Bueno, en lo de la fiesta, lo dices, Danny Boyle tiene otro lenguaje, ¿no? O sea, coge muchas cosas, pero Danny Boyle ha cogido el videoclip y ha convertido en un lenguaje suyo, ¿no? Y ha convertido en otra cosa. Pero bueno, que simplemente por ciertas cosillas... Incluso la herramienta narrativa de tener a los amigos como lastre, ¿no? De cara a que, en este caso, Ewan McGregor, ¿no? Pues crezca como persona, ¿no? Alcance sus objetivos. Que la parte efectista a la que te refieres, Víctor, en el fondo, claro, es que también ha pasado muchos años, ¿no? Desde el 73 esta película pues, ha evolucionado mucho el cine, pero también es verdad que en este momento estos directores de los que hablábamos antes, los Spielberg, el propio Scorsese y tal, también innovaron mucho en de algún modo ser más efectistas, ¿no? El cine de hecho se estaba un poco medio hundiendo, las salas no estaban llenando y de repente estos tíos empezaron a levantarlo otra vez con este tipo de películas y probando cosas y sobre todo que les permitieron hacer muchas cosas, un poco a lo mejor lo que está pasando ahora con plataformas, ¿no? Que permiten a la gente hacer un poco lo que les dé la gana hasta cierto punto. Pero sí, hay un poco de eso también.
Fíjate que a mí es una película que también salvando las diferencias, ¿no? Y las distancias, pero que, a ver, es una película luego son 10 años después, y que es de Coppola, que es La ley de la calle. Hay algo, ¿no? En La ley de la calle, yo creo que pues inevitablemente viene de Malas calles, yo creo también, no sé. El título, por lo menos. El título, bueno. Yo quiero tirarme una referencia que probablemente os riáis de mí, pero mira, lo quiero hacer igualmente y así animamos un poco el cotarro. Y es Hamlet. Vaya. Muy lejanamente, o sea, quitad toda la trama, porque esta película no tiene trama, Hamlet sí lo mueve una trama, pero todo el tema de el heredero al trono, que no con un personaje, padre totalmente ausente, que en el caso de Malas calles no existe el padre, ni se le menciona, con las dudas que lo corroen continuamente sobre qué camino llevar, ¿sabes? En este caso, no la venganza, sino cuál es el camino correcto como su deber, como heredero al trono de su tío, ¿no? Además, precisamente su tío. Luego, la madre ausente, bueno, en este caso ausente, en el caso de Hamlet, que básicamente es una herramienta más, no es un personaje por sí mismo. Y luego todo el tema de los amigos En el caso de Hamlet es Horacio el que lo intenta llevar a él por el lado bueno, y en este caso es al revés, es él, ¿no? Harvey Keitel el que intenta llevar a su amigo por el lado bueno. Pero cómo lo llevan, lo arrastra hasta el fondo. Se arrastran hasta el fondo el uno al otro. Y todo el tema, sobre todo, y con esto acabo, lo prometo, todo el tema de las dudas y de la religión en torno a esto, ¿no? O sea, en el caso de Hamlet es el fantasma del padre que se aparece y con el que va hablando y tal, y es el que le genera las dudas, ¿no? De si está bien cometer la venganza, el acto de venganza o no, y en este caso es Dios, pero que básicamente es un Dios que le sigue, por lo que parece, ¿no? Con esas voces en off y cada vez que habla ya, incluso al final en voz alta, ¿no? Como decías antes, Vic, pues parece que la acompaña continuamente, casi como un fantasma, diciéndole esto está bien, esto está mal. A mí no me parece ninguna tontería, Max? No. De hecho, yo tenía apuntado Romeo y Julieta y la leyenda de Fausto también. Porque bueno, mira. Al final Fausto tiene, sí. A Charlie no le permiten mantener una relación con la prima de Johnny Boy y con Johnny Boy, el enfrentamiento entre las familias, y luego la leyenda de Fausto también por la parte de estos pactos con el diablo, siendo el diablo el personaje de Robert De Niro, que no le permite crecer, un poco llevándolo hacia las malas compañías, ¿no? Los pactos con el diablo y este tipo de cosas, que al final es casi... yo en algunos momentos casi veo también un poco a Charlie como el alter ego de Johnny Boy, o Johnny Boy como el alter ego de Charlie, ¿no? Que casi son lo mismo. Lo que pasa es que Charlie es como la parte más centrada, la parte más cerebral, y el otro es la parte más salvaje, pero en el fondo, como a Charlie le des la oportunidad, se une a la fiesta. No tiene ningún tipo de pudor al hacerlo, que está también muy en esa línea. De hecho, hablabas Max antes del inicio, ¿no? Vincular la religión directamente y la iglesia directamente con el personaje. Y todo eso va a ir llevando esa parte interna y esa sumisión, digamos, al buen hacer, ¿no? Entonces, al final es directamente hay ese vínculo que te va a arrastrar durante toda la película. Yo de todas formas, que luego, esto luego en la peli de Silencio sí que habla luego de la religión y de muchas cosas, pero es verdad que una de las cosas que va retratando, a pesar de que los personajes parece que están desdibujados en el sentido de que no nos cuentan mucho de ellos, o lo sabemos por retazos de la peli, es el tema del honor, ¿no? Lo honorable, toda esa parte que luego también seguirá estando en el cine, ¿no? El honor hacia los compañeros, todo el tema de la... No sé si aceptación como tal, pero sí al final son pactos, ¿no? Son casi pactos de sangre entre ellos, y al final el personaje de Harvey Keitel, todo lo que pasa es por defender a su amigo, y al final es esa parte, ¿no? que habla luego todas estas pelis. Es que yo por eso también comentaba la parte de lo del pacto con el diablo, el pacto de sangre también propio de las mafias, y eso lo vamos a ver también en buena parte del cine de mafias,
también en otro tipo de películas, ¿no? Pero estos pactos de este favor que le debe un mafioso al otro y entonces no puede cortar la relación porque en su momento, en el pasado, que hay un poco también de esto, ¿no? De la relación que tienen Charlie y Johnny, que no sabemos por qué se iban bien, no sabemos bien cuál ha sido esa relación que han tenido en el pasado juntos, cómo han crecido juntos, simplemente sabemos que se llevan bien y 3 datos más, y sin embargo no pueden cortar, y Charlie sabe que no está bien, y yo creo que incluso hay momentos en los que detesta a Johnny, pero hay algo como casi de sangre, casi de honor, como tú dices, Víctor, que le impide salir de esa relación. No sé, a mí en ese sentido me parece muy interesante también cómo funcionan los personajes. Tenemos que hacer otra parada para Publi, para escuchar música, y ahora seguimos hablando y, bueno, a ver de qué sacamos tema, que a mí me estoy quedando sin notas. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y estaba pensando en este corte, en sobre todo la música de la película, que me parece que es algo que a lo mejor pasa un poco desapercibido, porque nos ponemos a hablar de tantas cosas, de los temas, de tal, y la banda sonora de esta película me parece brutal, y además me parece que también, ya no solamente que pone las primeras piedras también de cómo utiliza él luego la banda sonora, sino de otros directores, porque el cómo utiliza la banda sonora también me recuerda a cosas de Tarantino, del sí, meter temazos en a lo mejor incluso en momentos en los que a lo mejor no encaja demasiado bien ese tipo de música, pero dices, ostras, cómo mola que lo metas. Me gusta mucho en ese sentido. Estaban por ahí los Rolling Stones, si no recuerdo mal, incluso, ¿no? O sea, sí. Jumping Jack estaba por ahí. Sí. O sea, es que es una banda sonora. Yo, mira, pues fíjate, o sea, la banda sonora es una de las mejores cosas de la película, pero yo en este corte he pensado en otra cosa, y es... Bueno, yo también he pensado en otras cosas, ¿eh? Se ha relacionado con la película, me refiero. Yo he dicho al principio, obra maestra, tal de Scorsese, y tú muy bien, Sergio, me has dicho, bueno, no sé si llega obra maestra y tal, y no sé por qué he dicho obra maestra, yo creo que igual es ya la costumbre, porque realmente es tan buena película Malas Calles. O sea, lo suelto. O sea, después... se nos cae el mito ahora de repente, después de hora y media de programa. ¿Alguien va a cortar una parte del programa cuando... ¿Alguien va a cortar? ¿No? ¿Sí? No, o sea... Te paso las tijeras, Mick, abajo. Lo traigo a colación. ¿Es tan buena Malas Calles? O sea, de hecho... Fijaros, no, o sea, vamos a ver. Hay varias críticas que están muy graciosas en Film Affinity, ¿no? Esto de... Los principios de los grandes nunca fueron fáciles, tal, no sé qué, bueno. Pero hay una que me ha llamado especialmente la atención. Y empieza diciendo, si el director hubiera sido Uwe Boll, esta película no tendría más que un 2. Eso es ir a matar, Esa es de las duras. Película muy aburrida donde no ocurre absolutamente nada durante casi 2 horas de duración. O sea, es que esta es... Hay un poco de cinismo en esa crítica. Esta crítica es guapa. Esa no la voy a leer entera, pero... O sea, me llevaba, entre otras, ¿no? Y me llevaba a plantearme... es tan buena Malas Calles, por eso lo digo. O sea, tiene cosas que merecen bastante la pena. Pero luego, según hemos estado hablando a lo largo del programa, ¿no? En plan de su estructura, de qué cuenta, porque tampoco cuenta tanto, los personajes tampoco tienen muchos cambios, por no decir ninguno. ¿Qué es lo grande y lo bueno, ¿no? Al final de Malas Calles, que hace que sea una buena película, ¿no? Lo grande de Malas Calles, yo creo que una de las cosas es la dirección de actores. Es ver a un realizador que quiere contar algo, le salga mejor o peor en esta película, pero lo hablábamos al principio, hay que entender esta película como la primera peli grande, digamos, o con una intención que hace Scorsese, y que luego, lógicamente, si luego no viéramos esto más en su filmografía, pero como todos los retales que tenemos aquí son desarrollados a posteriori, creo que es una peli que funciona, o sea, que la dirección, ya no solo de actores, que es maravillosa, sino la dirección y hablábamos antes que eran personajes jóvenes, que eran actores jóvenes, y lo que saca de ellos es una barbaridad.
el tema del uso musical, el tema de la puesta en escena con la cámara, creo que es decir, tú puedes no tener una estructura y seguir unos acontecimientos, pero creo que están, de cierta forma, están bien ubicados. O sea, no es una peli, a mí personalmente no es una peli que se me ha hecho larga, no es una peli que diga me sobra esto o lo otro. Creo que todos los motivos que tiene para seguir van funcionando. Y cuando quiere cambiar de tono lo hace. Creo que es una peli que, como antes decíamos, entendiéndolo sobre su época, pero creo que es una buena peli. Es que, claro, o sea, si es lo que decía Sergio, si tu comparación es con Uwe Boll, estamos en otro término. O sea, ves a alguien que quiere herir, va a sangre, va a muerte. Sí, no, pero a lo que me refiero es que si a lo mejor si esta película no la hubiera dirigido Scorsese, si la hubiera dirigido otra persona, se la tendría en tal consideración como se la tiene si, yo qué sé, lo hubiera dirigido, pues yo qué sé, cualquier otro director con un nombre más desconocido. Pero lo mismo puedes decir sobre El Diablo sobre Ruedas o cualquier otra película, no sé. Hostia, El Diablo sobre Ruedas es demasiado buena, tío. El Diablo sobre Ruedas es muy buena. ¿Podríamos decir que es una obra maestra, Mick? Sí, sí lo creo. El Diablo sobre Ruedas sí lo creo. O sea, Duel es muy... ¿Seguro, Mick? Muy buena. Seguro. Yo creo que, bueno, eso al final, si una película la hubiese hecho otro, es un poco si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta. Creo que al final no sé hasta qué punto eso es justo, porque también se puede jugar a la contra. Y si esta película la hubiese hecho un director desconocido, no diríamos, joder, qué grandísima película que está de Martin Scorsese. Para ser Martin Scorsese, pues no es tan buena película. Al final, bueno, es que... Más que esa, las siguientes. O sea, que a veces pasa con directores que hacen buenas pelis después, pero que les tienes puestas unas expectativas y les tienes puesto un nivel que lógicamente dices, me falta algo, ¿no? Me falla algo. Claro. Claro, a ver, o sea, él ya digamos que luego Scorsese es que roza el cielo, ¿no? Entonces, como claro, ya ¿qué se le pide a Scorsese en función de, pues, probablemente esa crítica sea de alguien que ha descubierto Malas Calles después de haber visto uno de los nuestros, ¿no? Un Toro Salvaje o un Taxi Driver o sus cúlmenes, ¿no? Pues le invito a que vea cine mudo y diga, joder, ¿por qué no tiene sonido este cine? Pues es que si este cine lo hubiera hecho Uwe Boll, igual le metería soniditos del Space Invader, ¿eh? No sé, yo también he visto City Lights. Está bien, pero le falta color, ¿no? Claro, es como... Hostia, yo también entiendo una cosa de esta crítica, y es que hay algo que es muy duro, que es el paso del tiempo. Superar el paso del tiempo es algo durísimo. Sobre todo para una película que tiene más de 50 años casi ya. Y sí. Entre otras cosas porque el estilo narrativo de los 70 es muy distinto del de hoy en día. Claro. O sea, para empezar es mucho más lento. Pero luego en general todo, la puesta en escena, la dirección de actores, incluso los diálogos son muy distintos, ¿no? Todo cambia muchísimo. Y luego, ya no solo en el sentido de estos cambios, sino cosas que el gusto del público... en una época, lo hablábamos antes, ¿no? Con lo de las coreografías y el tono y tal, puede cambiar muchísimo. Sí. Y luego que es verdad que hay películas que, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, por poner un ejemplo personal, American Beauty la primera vez que la vi me pareció flipante, y cuando la he vuelto a ver, pues digo, pues pensé, sí, está bien, pero tampoco es no es la maravilla que recordaba, ¿sabes? Y es que el paso del tiempo es muy duro. Es buen ejemplo de American Beauty porque a mí me pasó, la vi el año pasado otra vez, le tenía como un recuerdo memorable, ¿no? De, ¡joder, qué peliculón en su momento, ¿no? American Beauty y tal. La volví a ver otra vez, no recuerdo por qué. Y fue como, pues tampoco era para tanto. Es que también... Estaba bien, o sea, American Beauty es una buena película. Hay que dividir, yo creo que hay que dividir en películas que... o sea, yo creo que todo el cine y toda pieza artística, o sea una canción, sea una peli, sea un libro, sea lo que sea, nos pega de una forma o de otra en función de en qué momento estamos de nuestra vida. Eso yo creo que es algo fundamental. Y al final hay que separar las pelis que han envejecido mal y o que a lo mejor son temas que a lo mejor vistos 20 años después ves que el tema está tratado de una forma muy tonta o
porque habla de un tema que pensabas que a lo mejor lo hablaba de una forma y lo recuperas y dices, ostras, pues a lo mejor no era tan bestia como yo pensaba. Pero entrando en lo de Uwe Boll, y sigues tú, Sergio, que vas a hablar, Uwe Boll hace su primera peli en el 92. Estamos hablando de una peli de hace 20 años. Entonces, la crítica de esta persona me la paso por el forro de los huevos. Sí, o sea, pero... me refiero al tema hiriente y al tema por dónde van. Pero bueno, pero a ver, pero el Uwe Boll, o sea, yo creo que era un claro ejemplo de... O sea, no quería en concreto referirse a Uwe Boll, sino como un director mediocre, ¿sabes? Un mal director, ni mediocre, porque Uwe Boll es un desastre. Aunque bueno, tiene sus fans también, ¿no? Tiene su primera escena de Postal, que es maravillosa. Sí, hombre, pero de lo mejor que ha hecho Uwe Boll y probablemente lo mejor que hará nunca, ¿sabes? Y luchar en un cuadrilátero contra un valenciano. Sí. Eso es digno de mención también, ojo. Sí. Entonces, bueno, que quizá podríamos decir y concluir esto, pues esto lo he soltado un poco pues para generar un poco de debate. Podríamos decir a lo mejor que Malas Calles ha envejecido no tan bien como otras películas. Yo creo que que es una película que a mí me resulta un poco viejuna. Me puede gustar resultándome viejuna. Sí. Pero bueno, sí. Claro, pero también, yo qué sé, nos puede gustar, pues como he dicho antes, City Lights, o yo qué sé, El Maquinista General, y fíjate, o yo qué sé, alguna de Jacques Tati, o sea, el señor Hulot, ¿no? Y no dejan de ser buenas películas, lo que pasa que, pues hombre, también tienes que tener predisposición, ¿no? Claro. Para ver ciertas cosas. El Quijote, tú te pones a leer ahora el Quijote y pues honestamente, o te pones en la época del Quijote o te va a parecer que eso... Hay que echarle ganas. Y el Quijote hay que echarle ganas. Sí, o Shakespeare. Joder, al final es que también... Y nos pasa también con Martin Scorsese y con, yo qué sé, con cualquiera, que mitificamos muchas cosas y se pueden decir, oye, que esto es malo o que esto está viejo o que esto es... Y no pasa nada por decir que si ahora te pones a leer seguramente una obra de Shakespeare original, te aburras, a no ser que leas mucho de Shakespeare, que leas mucho teatro clásico y estés metido en ese mundo. Lo más normal es que una persona que va por la calle le das Hamlet original y se aburra, y no pasa nada, y no deja de ser una obra maestra, pero es verdad, ¿no? Y hay que ponerse también en hablando de Shakespeare, si no habéis visto Macbeth, la de Fassbender y Marion Cotillard, o sea, poneros a ver Macbeth porque es una barbaridad a nivel de dirección de actores y de acting y tal. Pero bueno, porque, claro ejemplo de a lo mejor una película que tampoco es tan divertida, ¿no? Y también dura de ver. Y echarle ganas a Macbeth, ¿no? Tampoco es para verla por la mañana, esa película... Recién levantado, ¿no? Con el café en plan de voy a ver Macbeth. Os lo digo por experiencia. Voy a ver Malas Calles. Que esa yo la vi por la mañana en un preestreno. Lo hiciste un día, ¿no? Y te costó un poco, ¿no? Sí. Igual te echaste un resueño, un bis, ¿no? Sí. Hiciste un bis. Bueno, sí. De todas formas, bueno, también aquí entraríamos en muchos debates de qué es o no una buena película. Yo creo que realmente Malas Calles es una buena película porque no necesita seguir una estructura clásica, porque no necesita que los personajes cambien muchísimo, porque no necesita muchas cosas de una película que sigue un patrón clásico, digamos, para funcionar y para que te entretenga y para que te divierta. Eso es lo que le hace una gran película y lo que además le destaca frente a otras que pueden pasar más desapercibidas y que quizá por canon es más correcto. Me voy a sumar a lo que dices, Sergio, y añadir además que si la calidad de una película se mide en lo atemporal que son, ¿no?, sus detalles o el completo, ya solo la interpretación de Robert De Niro, que es que cada minuto que sale en escena es oro puro. O sea, yo podría volver a verme la película solo para verle a él. Porque es que incluso las secuencias donde es un personaje secundario que está por ahí, lo ves moverse y ya solo el movimiento que tienes, que es una locura el tío, y además a esa edad. Y luego, más allá de eso, lo que decías de la historia. Unos personajes que son muy, muy complejos. Y Harvey Keitel, quizá el personaje de De Niro destaca más por cómo es el personaje, pero la contención de Harvey Keitel... O sea, porque hay un momento, tronco, cuando están en la barra y al final le ha dado el dinero
Harvey Keitel a De Niro y viene el personaje de Michael, ¿no? Es como, y al final el cabrón se ha puesto a invitar a copas y en vez de los $30 le quedan 10 y es cuando el otro se los tira a la cara y tal. O sea, la contención que está teniendo Harvey Keitel en esa secuencia es acojonante. O sea, lo que está haciendo de Harvey Keitel, ¿eh? O sea, pues como la acción se está como desarrollando con los otros dos, pero él está en plano todo el rato y lo que tienen los ojos ese tío en plano es una absoluta barbaridad, sin estar haciendo nada, ¿no? Pero todo eso, aquí. Pero eso muchas veces al final está un poco... Por eso yo también me sumo a lo del tema de que es una gran peli. Porque ahí está la puesta en escena, ¿no? Y la mirada de un director que interpreta que eso es interesante para lo que te tiene que contar. Y yo creo que la peli está plagada de momentos así, en los que la secuencia con las dos chicas, creo que tiene muchas cosas que denotan lo que luego ha sido y este hombre. Y hablaba Max antes de lo del tema del ritmo. Creo que es una peli que tiene más ritmo que otras pelis de la época. Y que personalmente, época. Creo y que de esta época, porque el ritmo a veces... yo es que es una de las cosas que más me enfadan, el tema del ritmo. Porque... No te enfades, Víctor. No, joder, porque a la hora de montar a veces es muy difícil, ¿no? Porque mucha gente, cuando tú estás montando una pieza, hablan del ritmo como la falta de ritmo, y muchas veces es un error hablar de falta de ritmo, sino de ritmos altos, ritmos bajos, cambios, lo importante que es un cambio de ritmo a veces para que algo funcione después. O sea, entonces creo que esta peli no es precisamente justo una peli que falta de él, y luego lo difícil que es ver algunas pelis cuando pasa el tiempo y esos ritmos, esos movimientos de cámara, esos montajes que teníamos entonces, que funcionaban de una forma y para un tipo de espectador, ahora han cambiado completamente. Y llegamos para mí a un momento muy extraño en el que casi te mareas con algunas películas y parece que eso es lo que funciona, ¿no? Y perdemos esa parte de visión que a lo mejor tiene aquí, que simplemente, por ejemplo, hay 2 o 3 veces que repite un mismo movimiento de cámara, que es como si el operador estuviera sentado y se levanta. Cosas que te generan una entrada en escena, cosas que te generan un cierto movimiento, un tipo de ritmo que está mucho más en el plano y a través del montaje, y a través del sonido y a través de todo, que ahora que a veces parecen una sucesión de planos para generar... El rollo del videoclip, ¿no? Que se generó a partir de los 90 y que hay gente que lo ha llevado de una forma que me parece que se les ha ido de las manos, ¿no? Caso extraño, Danny Boyle, que ha conseguido tener un lenguaje propio. O Mad Max, por ejemplo. También, sí, pero Mad Max es tremendamente inteligente, por ejemplo. Sí, la nueva de Mad Max es inteligentísima a la hora de composición, a la hora de montaje, a la hora de ritmos. De hecho, es que parece una ópera. Peliculón. Fury on the Road es una absoluta maravilla. O sea, porque aparte, o sea, no es un John Wick, ¿no? Que es ritmo por ritmo y es acción. Que oye, John Wick, que me mola John Wick, ¿eh? Ojo, que eso no quita que sea malo tampoco, ¿eh? Yo me refiero a por qué se hacen las cosas al final. Claro, pero no me jodas, George Miller es un director que la planificación que te está cascando ahí es una planificación con un lenguaje muy concreto, que está contando unas cosas muy concretas, que es lo que también vuelvo otra vez a lo de Guns of London ahora porque toca, sino que Gareth Evans es un tío que probablemente sea el mejor director de secuencias de acción de la puta historia, y ya lo digo así, y es un tío que lo hace con un lenguaje y una planificación y una dirección acojonante, con una realización que todo está ahí por algo y está contando algo con eso. Sin embargo, pues John Wick, aunque es una peli que mole, un ritmazo y tenga cosas, es muy divertida y esté bien rodada y tal, no es lo mismo. O sea, tiene carencias en ese sentido, ¿sabes? Y entonces, bueno, creo que también hay que diferenciarlo. Bueno, al final, de todas formas, si lo pensamos, es que es una película en malas calles que necesita quizá el ritmo que tiene. No le vas a meter el ritmo de Mad Max. Al final te está hablando de un chaval, de un tipo que quiere crecer dentro del mundo de la mafia, de una mafia que... Es que es curioso además también, porque te presentan la mafia como algo bueno, que él quiere tener su bar, ¿qué tal? A ver, no.
Él es un mafioso y quiere prosperar dentro del mundo de la mafia. Es verdad que el otro es un subnormal profundo y entonces parece que está el bueno y el malo, pero los dos son malos. Y tienes a este tipo que está intentando crecer, que quiere aspirar a más y que al final se está conociendo también a sí mismo, ¿no? Y está conociendo que hasta qué punto puede llegar, a qué puede renunciar, a qué no. Ese tipo de películas necesitan también un ritmo más lento, o no, pero en este caso, tal y como está contado, necesita el ritmo que tiene, que tampoco pienso que sea excesivamente lento, incluso para la época. Y viendo películas posteriores, por a mí, por ejemplo, Joque Noche, me resulta un poco más lentorra. After Hours, pues Silencio. es un peliculón. A mí, sin disgustarme, ¿no? Pero me parece más lenta, más errática. Sí, bueno, están ahí, ¿eh? No ahora la estoy repasando y están un poco a la par en ese sentido. Y bueno, si Silencio ya, pues hombre... No, Silencio sí. Pues Silencio. No, pero yo creo que Scorsese y ves las pelis y al final en el tema del ritmo y el punto de vista, pues bueno, a través del ritmo ves el punto de vista y el personaje, porque al final el punto de vista aquí es del personaje Harvey Keitel, y Harvey Keitel es un tipo tranquilo, o sea, mesurado, ¿no? Dentro de lo que cabe, y al final la peli un poco tiene el ritmo del personaje, porque luego te vas a otra peli suya, como es el Lobo de Wall Street, que es espídica por momentos, pero está bien hecha. Pero es que el personaje de Leonardo DiCaprio hay en momentos que es un personaje absolutamente espídico, y el ritmo de la peli, ahí yo creo que está la magia de un buen director y con Scorsese, que es saber generar mucho más y llevar al espectador lo que él quiere, ¿no? Y por ejemplo, ahí vemos una diferencia entre las dos pelis y podemos situar al personaje de Michael, ¿no? ¿Era el de Harvey Keitel? O Charlie. Con el ritmo de la peli y el personaje principal, que es Leonardo DiCaprio, con el ritmo de esa peli. Y yo creo que lo interesante es ver cómo funciona. Te vas a Silencio y los ritmos son otra cosa. Pues que los personajes y lo que cuenta es otra. Entonces yo creo que lo interesante es qué película quieres contar, y a través de ello usar el lenguaje para contarla. No es lo de siempre, ¿no? No metas una grúa porque quieres meter una grúa. O sea, o no metas un dragón porque quieres meter un dragón. Te funciona, te cuenta algo, no te cuenta. Pues... Y eso también es lo guay, ¿no? Que él, es verdad que se nota que está experimentando, que es un tipo que todavía no tiene tanta experiencia, pero que tiene claro lo que quiere hacer. Que al final tiene una idea en la cabeza y sabe qué necesita para construirlo, ¿no? Y, joder, pues eso también habla muy bien de él como una futura promesa en ese momento, ¿no? De lo que luego sería, el tener las cosas claras, el no dar tumbos. No sé. Sí. ¿Ibas a comentar algo, Max? Sí, estaba pensando ahora que decías esto, bueno, que hablabais de su talento, y yo creo que también que también es muy característico de su generación, ¿no? Es, sin llegar ninguno, excepto Coppola y George Lucas, si queréis, pero sin llegar ninguno de ellos a ser guionista, la capacidad narrativa que tienen de entender el guión y ponerlo en escena, ¿no? Ya no solo a nivel de acción y grandes movimientos y lo que sea, sino el texto, incluso el diálogo en sí, la capacidad que tienen para convertirlo en imagen. Me parece que eso es algo que... Bueno, hay pocos directores hoy en día que tengan esa misma esa habilidad que tienen ellos. Y yo creo que en esta película hay momentos muy concretos donde mismo no se me ocurre ningún diálogo que pueda decir aquí es... O sea, esto es una maravilla tal como ha hecho el corte, ¿no? Y cómo ha puesto la cámara. Pero realmente ya en ese momento ya denota muchísimo la habilidad que tiene para entender lo que hay sobre el papel. O sea, y luego, si os fijáis, es un director que siempre ha trabajado con guionistas que son buenísimos. Sí. O sea, sus guiones no creo que haya ninguna película donde haya un guión que sea malo. Como si le ha pasado, por ejemplo, hasta iba a decir Clint Eastwood, pero Clint Eastwood tampoco. Pero Spielberg en algún momento sí que ha hecho alguna donde el guión igual flojeaba un poco. Pero son directores que son unos genios de conocer el lenguaje del cine, el lenguaje audiovisual, y a través de eso es usarlo para narrar. Es que al final es entender cuál es el lenguaje para usarlo. Claro, yo creo que es la diferencia, ¿no? Los directores narradores y los directores realizadores. Que, oye, te puede gustar más uno u otro y no
Sí. No es uno mejor que ninguno, ¿no? Es que estamos hablando de gente, pues esa crew de los barbas, ¿no? Como les llamaba yo antes, es que probablemente hayan visto todas las películas del mundo. Sí, Martin Scorsese, desde luego, es además de los cinéfilos. Tú a ese grupo los sientas en una mesa redonda y te pones a oírles hablar de cine, te va a la olla. O sea, cualquier película que... O sea, han visto todo. Todo lo que podamos haber visto nosotros. Excepto Marvel. Excepto Marvel. Bueno, no creo. Yo segura... Scorsese no le veo viendo Marvel. Yo creo que sí que lo ha visto, ¿eh? A lo mejor ha visto alguna, en plan, el rollo de... Lo critica muchísimo, dice que eso es una porquería. Sí. Claro, sí, pero yo creo que si lo criticas con ¿cómo se dice? Causa de razón, o con razón de causa. O sea, porque él si lo criticas porque lo ha visto él. Y si su experiencia... Sí. Pues, al final la crítica que decía... que su crítica era que era un parque de atracciones. Si lo criticas así... Si tu crítica es que no tiene contenido, sino que es entretenimiento puro, es porque tú has visto esa película como para criticarlo así, ¿sabes? No es como decir, esta mierda la dirige V-Ball. Queda claro que no la has visto si piensas esto. Puede ser. Claro. Oye, tenemos que irnos a Publi, ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y vamos a ver si terminamos, porque aquí hay gente que se está quejando, que quiere ir a cenar, que tiene sueño, que se está perdiendo pasapalabra seguramente, y tenemos que ir acortando ya el programa. Vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando, estamos hablando de Malas Calles. Le agradecemos, ya que estamos, a Natalia la propuesta, y si alguien quiere proponernos más pelis de las que hablar, tenemos por ahí pendiente, por ejemplo... Tarde para la ira, creo recordar que... Oh, es cierto. Tu colega, ¿no? Nos la propuso, Gerard. Y no sé, tenemos alguna más por ahí, pero bueno, que nos podéis proponer, nos podéis escribir a redes sociales, a YouTube, a iVoox, también podéis mandarnos algún mensaje por ahí y nos podéis proponer películas para que hablemos de ellas. Vamos a ir terminando y no sé si queréis cerrar con algo, alguna reflexión de última hora. Sé que Mick no quiere reflexiones porque él quiere ir a Mierdas Nuestras directamente a hablar de su libro. No, de mi libro, ¿no? ¿Algo que con lo que terminar o directamente a saco? Es que, no sé, creo que como que ya hemos hecho, ¿no? Con lo que hemos dicho antes, igual ya hemos reflexionado suficiente. Es que lo veía venir. No, yo qué sé, yo no quiero decir nada. Vosotros habla de lo que os dé la gana. Bueno, vale, pues si queréis pasamos ya directamente. Víctor, ¿tú querías decir algo que de repente te veo? Ahora no, pero me gusta hacer gestos para que cuando tú vas a hablar... No, a ver, que a la gente que le guste Scorsese y no ha visto esta peli, que la vea. Es lo que se puede decir, porque son sus inicios, es su inicio, yo creo, a lograr, o sea, su primera peli potente. Entonces, pues bueno. Desde luego, como última reflexión, Víctor, ha sido muy interesante. Sí, un gran aporte. Gracias por no quedártela para ti, porque esto... lo necesita. ¿Ves? Si es que era mejor me sale decir ¡Guido! Es lo único que me sale decir ahora mismo. Bueno, vayamos con Mierdas Nuestras y... Dios mío. ¿Qué minutos nos esperan? Lo siento, Max. No, joder, es que, joder, esto en parte es culpa mía. Esto en parte es culpa mía. Lo siento. Pues sí, es culpa tuya. ¿Quién va a ser, joder? Sí, lo reconozco. Que vamos con Mierdas Nuestras y tengo una sorpresa para ti, Mick. Hoy, esta semana, no he visto nada. Así que mi tiempo te lo cedo. En serio, pues yo tampoco he visto tanto, ¿eh? Pero sé que te vas a regodear en... Bueno, sí, a ver, o sea, voy a dar una de cal y otra de arena, ¿vale? La primera, o sea, bueno, tampoco he visto tanto, y aunque vi El Desconocido, que no lo había visto, y bueno, estoy como repasando también alguna carencia de Park Chan-wook que tenía por ahí sin ver. Y bueno, la mala es Cosmética del enemigo de Quique Maillo,
que la verdad es que es como un telefilm de Antena 3, pero no en Antena 3. No, a ver, tiene alguna cosa de por ahí, algo interesante, pero la verdad es que me ha dado como bastante igual. Y mira que dije, bueno, venga, va. Además el cartel está como súper chulo, ¿no? Y... joder, Quique Maillo. Muy sin más. O sea, no está mal, pero muy sin más. Es que me esperaba otra cosa, no lo sé, Quique Maillo. Pero bueno, nada, vamos al turrón. Guns of London, joder. Madre mía. Todavía no lo he terminado, ¿eh? Despotricado del pobre Quique. Claro, después de haber mandado a Freire Espárragos a Maillo, al pobre Maillo, Guns of London, tíos, no sé, o sea, ya digo, no la he terminado, estoy en ello, creo que son 9 capítulos, 9 episodios. Mira, es que también viene como muy al caso, ¿no? Pero ya que estábamos hablando, hemos abierto el melón con Malas Calles, ¿no? De cine de mafia. Esto sería lo que es todo lo contrario a Malas Calles. Me refiero, hablábamos de las secuencias de acción, ¿no? Que decía también Max y tal, un poco, ¿no? De las coreografías, ¿no? En esos enfrentamientos. Bueno, pues esto es como todo lo contrario. Bueno, serie de Gareth Evans. También dirigen Corin Hardy y Xavier Gens. Pero bueno, básicamente es Gareth Evans puro y duro. Para los que no conozcan a Gareth Evans, en algún momento ya hemos comentado en el programa, no es el director de Raid 1 y de Raid 2, que es mejor todavía que la 1. Probablemente las mejores películas de acción de los últimos años, por lo menos desde mi punto de vista. Aparte que, bueno, toca tema de coreos. Las claro, coreos es que es... Bueno, de coreos y a nivel de trama, o sea, están muy bien. O sea, porque, joder, de Raid 1 y 2 hay un entramado ahí, triada con Yakuza con triada, pero estamos en Indonesia y tal. Es como, Y, o sea, la trama está guay. De tema de sucesiones, de mafiosos, de... Bueno, pues Gareth Evans por fin, ¿no? Dirigiendo en Reino Unido algo similar, entre comillas, porque evidentemente es una trama de mafia pura y dura. Todo arranca con que matan a un líder de una de las familias más, vamos, la familia más potente de mafiosos de Londres, y bueno, pues ahí arranca, y todo eso mezclado con un reparto bestial, pues porque, bueno, es que hay un reparto brutal, son muchísimas estrellas, tanto británicas como, bueno, gente de fuera. Y yo qué sé, o sea, es que tenemos, pues no sé por dónde empezar, pero vamos, gente de tanto de Juego de Tronos, ¿no? De Game of Thrones, como de Peaky Blinders, o sea, hay como un batiburrillo ahí de estrellas británicas, que además os van a ir sonando, según la vais viendo, muchos de ellos, ¿no? Gente nueva, menos conocida, pero que está tremenda también, o sea, porque hay algunos personajes que están... O sea, tiene una interpretación bastante guay. Y bueno, unas secuencias de acción y una coreografía que me cago en la leche, Gareth Evans. Para mí, este tío ya se corona como el mejor director de acción de nunca, ever, ¿sabes? O sea, el mejor director de acción, punto. Period, como diría un inglés. Pero claro, o sea, pero Gareth Evans, a ver... Gareth Evans de acción, de un tipo de acción. A mí me parece maravilloso, Me parece de un tipo de acción. O sea, a nivel de gente untándose a guantazos, pero untándose a guantazos utilizando todos los recursos del entorno, los propios enemigos, como coreografía y qué hace con ellos, yo qué sé, a nivel de armas, de que cualquier cosa la utiliza como arma, o sea... magistral y a nivel de realización y la planificación que tiene y el lenguaje que tiene este tío. O sea, esto por un lado, porque evidentemente, o sea, a nivel de acción es increíble, pero es que luego a nivel de trama, pues cómo funciona toda la mafia londinense, y están por un lado los albanos, por otro lado, o sea, están los negros, los irlandeses, luego pues, hay también están los turcos, hay, ¿sabes? Como un montón de razas y pues familias de como todos los guetos, ¿no? Y las clases sociales de Londres, y hay un entramado ahí, es como
se la han liado alguien, ¿no? Y ha matado a este magnate de la mafia. Y entonces, claro, se convierte en pues una serie de suspense, ¿no? De crimen, pero con una acción pues magistral, no, lo siguiente, o sea, de 100 sobre 10. ¿Sabes? O sea, una maravilla. De hecho, probablemente va a ser la serie del año seguro. O sea, está muy pronto, febrero. Está teniendo unas críticas monumentales. La mejor serie del año. No, o sea, esto va a ser como... Es que esto es como cuando en 2001 decían va a ser la mejor película del siglo. La mejor película del siglo, y dices, joder, pues queda un poco. No, pero... o sea, de verdad que creo que merece muchísimo la pena. Una propuesta además muy arriesgada. O sea, tiene un presupuesto, no sé el presupuesto que tiene porque no lo he mirado. Pero, o sea, es como que se ve que va la pasta. Presupuestazo, desde luego. Y bueno, es que a mí me gusta mucho Gareth Evans. O sea, las de The Raid me parecieron monumentales. Y el apóstol de Gareth Evans, que no tuvo quizá tantas críticas, yo creo que mucha gente no la entendió. A mí me pareció una peli que estaba bastante guay también. A mí me moló mucho. Se la compré a tope. Me interesó bastante. Y bueno, ya está. Tampoco yo creo que es suficiente, ¿no? Ya he dado bastante la chapa. Con Guns of London. Pues la apuntamos como probablemente la mejor serie de gángsters de Londres del año. De la década. ¿No os acordáis? Sí, yo no sé si había entrado todavía a mí la mejor película de Hércules del año. Sí. Cuando hubo una crítica. Hubo una crítica que puso algo así y fue como, hostia. Pero es verdad que fue un año que hubo como 2 o 3 películas de Hércules, también hay que decirlo. Pero quedó todo como muy extraño. Quedó todo muy extraño. Esa crítica me gusta mucho. La guardo. No, o sea, pero fuera de coña, Guns of London de momento, y mira que Film Affinity sabéis que siempre tiene un poco a la baja de notas. Llevo un 7,6 en Film Affinity, que no es moco de pavo. Habrá que apuntársela. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que si no nos quedamos sin tiempo. Para verla está en Prime, pero hay que pagarla, aparte. Porque que está en Rakuten también. Es un poco puñetera para verla, avisaos. Bueno, la apuntamos de todas formas porque sé que tiene buena pinta y tiene buenas referencias la serie. Pasamos contigo, Max, por ejemplo. ¿Has visto algo esta semana a destacar? Bueno, mira, he empezado a ver he descubierto una serie que no conocía. De hecho, no sé si es muy conocida, así pequeñita, que me está gustando mucho. Realmente me está gustando muchísimo. Me parece que está increíblemente bien escrita. Tiene unos años ya por eso. Y unas interpretaciones que son la leche. Y está en Netflix. Y no sé. ¿Y es? Me parece que es una pasada. Breaking Bad. Breaking Bad. Ah, Breaking Bad. No habías visto Breaking Bad. No, por eso tardaba tanto en decirlo, el hijo puta. Has descubierto Breaking Bad. Macho, claro, tío. Es una puta obra maestra. Y eso sí que es obra maestra con mayúsculas. Yo no la he visto todavía, la de Breaking Bad. Esa es una de las que tengo que ver. Mick nada por abrir el melón. Y con razón. Yo la he visto 3 veces, esa serie. La he visto 3 veces. Por las veces que no la has podido ver tú, la he visto yo. Que la ha visto Sergio por mí, Mick. Por mí. Y puede que en algún momento la vea una 4ª vez, porque me gusta mucho esa serie. Y nos quedamos entonces, bueno, recomendamos que la gente vea Breaking Bad. Sí. Igual no la conocéis. Juego de Tronos. No sabéis qué seriote. Si podéis verla, ya no jodas. ¿Juego de qué? ¿De qué? Me lo apunto. Esa es la telenovela, ¿no? De Neox, la que ponen después de comer. No, está en Nova. Está en Nova. Es más en Nova, de Nova. Perdón. Vale, es que ya confundo lo que ponen en cada una. ¿Tú, Víctor, has visto algo? Yo he visto, por hablar de 2. El otro día que estuvimos hablando de Bajo Cero, que hablabais de las de Peckinpah, de Peckinpah, que hablabais de Perros de Paja, peli que no había visto, que luego hubo un remake, pero bueno, me vi la original. Y joder, cómo me ha molado. Me ha molado muchísimo. Vaya maravilla. De estas de pelis además, que se nota, además me hace mucha gracia porque al verla
de cierta forma notas el aire inglés, ¿no? El aire británico de la peli, como puede pasar con también, porque además es de la misma época que a mí me fascina esa película, que es El hombre de Mimbre. El hombre de Mimbre, es que la estaba buscando justo ahora en Film Affinity. El hombre de Mimbre, la original, no la de Nicolas Cage, la de Nicolas, el remake que se hizo a nivel casi, además muy, en una peli pseudofeminista extraña, el remake con este hombre. Bueno, no sé, yo la de Nick Cage no la he visto, cosa que no sé por qué. Hay un meme muy famoso que es lo de las abejas, cuando le atacan las abejas, y es Nicolas Cage. Pero me ha molado mucho, y todo el tema de la violencia y de la película, y cómo está narrada, y cómo las interpretaciones, todo. Y eso por una parte. Y luego quería verme también alguna más de Winterberg, que había visto que estaban por Filmin, y me vi una que no sé por qué no me la vi entonces, que era la de Todo es por amor, de Joaquin Phoenix, con Claire Danes, que es una peli que se me ha hecho un poco extraña, porque es verdad que esa época ya se habían salido un poco del mundo Dogma y tal, pero es una peli que es verdad que el mundo Joaquin Phoenix es una maravilla como siempre, las interpretaciones maravillosas, y Winterberg, que es para mí un crack en el tema de atmósferas, de juntar el tema sonido con una realización que a veces es medio enfermiza, todo junto. Y lo que pasa es que la peli se queda un poco ahí en un tono muy metafísico dentro de la historia, pero que yo creo que Winterberg siempre mola mucho verlo y siempre descubres como algo. Y poco más. Y de esas dos serían las de hoy. Ok. Bueno, y el Kingdom Hearts. Sí que comentar que la caza, peliculón, ¿eh? La caza y Submarino. Yo creo que son las dos pelis de este hombre. Más allá de celebración por lo que supone. Pero, ostras, La caza y Submarino son... A mí The Hunt es que me parece una maravilla. O sea, las otras también, para mí en concreto The Hunt es... Que imagino que también lo habrá visto Mick esta semana, el último capítulo de WandaVision. Sí, claro, por supuesto. Que, esta serie está tomando unos caminos muy guays. Mola mucho. A ver, yo la verdad es que yo creo que es que nos tienen a todos los de... ¿Qué cabrones son? O sea, los de Disney, ¿eh? O sea, es el nuevo Mandaloriano. Los hijos de puta han sabido coger, y eso, cada semanita estamos todos con WandaVision en plan de... ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué pasa? ¿Sabes? Y que como... ¡Oh! Y lo que va a empezar a venir, porque lo que viene en Disney Plus con Marvel, con Star Wars, o sea, va a haber un boom de aquí a, este año. Este año es cuando empieza el gran boom de Disney Plus y yo estoy súper expectante. Y yo personalmente agradezco mucho que las series vayan semanalmente. Me gusta verlo así, porque, al final... muchas veces también abandonas series porque te ves 4 capítulos del tirón y luego ya no te apetece ver el quinto y lo acabas perdiendo. Y esto, sin embargo, no sé, al final tiene también el ritual de todas las semanas ponerte a ver el capítulo, además capítulos cortos, no sé. Y luego la serie me parece fantástica, me parece muy inteligente y muy divertida. Es que sí. Mira que hemos debatido, hemos debatido con lo de si la serie es mejor de una vez o mejor de... A mí me interesa también el mundo semanal, también. Aunque es verdad que te deja ahí con unas ganas, pero ostras, es como... Pero eso está bien, que genere expectativa, que te dejen cliffhanger, que... Porque sí, o sea, al final los cliffhanger, que es como un recurso muy de serie, si el serial lo ves al día siguiente, uno detrás de otro, el capítulo, pues ya pierde como un poco esa esencia, ¿no? Pues al final el cliffhanger, lo bonito de esos finales de episodio, claro, es que te dejen con el ansia, ¿no? Y ir como diciendo, joder, llevo toda la semana esperando este momento. Claro, es lo bonito. Y el también el comentarlo con gente, porque te obligas a verlo en esos días, ¿no? De alguna forma. Y tienes la posibilidad de hablarlo con gente al día siguiente, hablarlo... Bueno, ahora es verdad que nos juntamos menos, ¿no? Pero
Pero esa posibilidad también me parece muy chula y que se estaba perdiendo porque al final la gente ve la serie en un fin de semana, a los 3 fines de semana ya se la ha olvidado porque ha visto otras 8 series de por medio y se pierde también ese juego, no sé. A mí personalmente me gusta, no es ni mejor ni peor, a cada uno le gustará una cosa y es respetable. Yo, además, joder, cómo se disfrutaba ya va a empezar a que no es sobre todo respetable, verás. Con Los Serrano. No, joder, con Los Serranos sí que estaban esos cliffhanger que te hacían ver el siguiente capítulo, que era algo espectacular. Esa nueva canción de Santa Justa Clan, esas nuevas cosas. Maravilla. En fin, bueno, vamos a despedirnos. Nos vamos a despedir porque esto ya tiene pinta de que va a ir hacia abajo. Nos despedimos hasta la semana que viene con Falling, que vamos a hablar de la nueva película de... Bueno, nueva película, ya tiene un tiempo, de Viggo Mortensen, unos meses. ¿Ya no tan nueva? Pero acaba de... está en filming estos días, ya la podéis ver. Y eso, nos despedimos hasta la semana que viene. Yo os voy a recordar que este miércoles, a partir de las 10 en Rec Radio, tenemos un nuevo... recuperamos otro programa del Extra Quimérico que grabamos justo la semana antes de Navidad, si no recuerdo mal, con Edu de Da Capo, y en el que nos descubrió un grupazo, me parece genial, Black Dub, en el que mezclan rock con soul, con mezclas de muchos géneros, y es un grupo muy, muy, muy guay. Así que, por mi parte, eso. Así que yo puedo decir adiós, y si queréis vosotros decir algo más, tenéis tiempo. Waiter. Waiter. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Hasta luego, Max. Pobrecito, Max. No sabe qué decir. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.